Queridos amigos, hoy vamos a comenzar a estudiar un tema que es fantástico, tan cotidiano como maravilloso. Pocas veces, sencillamente, hemos seguramente pensado en lo que tenemos cada día con nosotros, que es el lenguaje. Yo cuando lo estudio me maravilla, realmente me quedo maravillado. Y cuando veo a un niño pequeño que va hablando con su madre, por ejemplo, con su lengüita de trapo, ensayando sus primeras frases, me emociona. Porque yo digo, tú tienes un animal de compañía que a veces parece que te hablan, que te lo dicen todo con los ojos, pero no hablan. Hablar es una frontera, es la frontera de lo humano. Y vamos a ver algunas cosas sobre el hablar, pero ya empecemos por asombrarnos, desde el principio, el lenguaje. Si alguien durante una comida, pongamos, pide a otro comensal que le alcance el pan, lo entiende perfectamente. Pásame el pan, que lo paso. Pero si un profesor dice a sus alumnos que el pan no es un mero producto de una acción fabril, sino que es fruto de un múltiple encuentro, entonces eso ya es un poco más difícil de entender. Por lo menos es más desusado. Se trata del encuentro del agricultor con sus padres que un buen día le hicieron el obsequio de unas semillas, por ejemplo, de trigo. El buen labrador que se las confió a la madre tierra luego, con confianza. El labrador confía en la tierra, confía en que vendrá el agua, confía en el sol. La tierra que acogió las semillas de buen grado. La lluvia benéfica que las puso en contacto con las sales de la tierra. Y luego el Padre Sol que doró la mies. Al final, el molinero hacendoso que convirtió los granos de trigo en harina. Y el panadero solícito que a primeras horas de la madrugada convirtió la harina en un sabroso pan. Todas estas realidades y muchas más vinculadas entre sí dan lugar al pan. Por lo tanto, cuando yo te digo, por favor, alcánzame el pan, no le pido que me pase el producto de un proceso mecánico, sino que me pase el fruto de la tierra, el fruto. Cuando decimos fruto, no decimos un producto. Ven, el lenguaje es muy importante. Todo esto que acabo de decir suena bien. Pero si queremos comprenderlo a fondo, debemos verlo globalmente para captar cómo se influyen mutuamente los diversos elementos. Estamos poniendo en juego el pensamiento relacional. Todo lo que yo he estudiado sobre antropología se podría definir como una antropología dialógica y relacional. Todo está en relación con todo y de ahí le viene su fuerza. Y el lenguaje es el que le da expresión a todo ello. Hagamos un esfuerzo de aproximar el sentido del lenguaje y el silencio. Estas relaciones a que acabo de aludir ahora, los padres, el agricultor, etc., debemos verlas en conjunto, en relación mutua, bien integradas unos con otros. Miren que digo integradas, no sumadas, integradas unas con otras. Y debemos verlo así si queremos comprender genéticamente cómo se generó el pan. El pan, o la cebada, o el maíz, ¿eh?
Esta visión global nos exige, mejor dicho, prestar atención, es decir, recogernos, por tanto, guardar silencio. Aquí ya vemos una nueva acepción del silencio. Cuando un profesor le dice a los alumnos silencio, lo que quiere decir es que no hagan ruido. Cuando yo aquí hablo del silencio, hablo de algo bien distinto, y es la capacidad de ver en conjunto. El silencio es muy importante porque nos recoge y nos sobrecoge al darnos cuenta de la grandeza del lenguaje y la grandeza de la realidad. Por ejemplo, un trozo de pan, un trozo de avena, qué sé yo, un trozo de pan de avena, pan de maíz. El silencio no se reduce, por tanto, a evitar el ruido. Eso también es otra acepción del silencio. Significa más hondamente ver globalmente toda una sucesión de hechos que responden a la voluntad de alcanzar una meta. Son hechos que están vinculados para conseguir un fin. Esta es la gran función del silencio, que en su mejor versión está emparentado con el amor. El buen intérprete se recoge profundamente antes de iniciar un concierto. No suelen recibir visitas. Yo he tenido amigos que eran directores de orquesta y magníficos. Teníamos mucha amistad, pero a mí nunca se me ocurrió ir a verle antes del concierto. Sí después, pero antes no. Porque antes yo sabía que estaba recogido, en silencio, en su camerino, repasando la obra para verla en conjunto. ¿Ven? El silencio va unido con lo global, que es donde anida el alma de la obra. El buen intérprete, por tanto, se concentra antes. Necesita concentrar su capacidad intelectual para repasar rápidamente las obras que va a interpretar y captar el sentido de cada una de sus partes y el conjunto de todas ellas. Es una maravilla cuando se ve un gran director que desde el primer acorde que hace sonar la orquesta ya se ve que la está captando toda ella. Para contemplar, esto pasa igual en las otras artes, por ejemplo, la pintura. Si ustedes van a Toledo y van a ver el entierro del conde de Orgaz, del Greco, verán con atención cada uno, deberán ver, y yo deberé ver con atención cada una de sus partes y su mutua relación. Por ejemplo, ¿qué función desempeña el niño de la izquierda? A la izquierda hay un niño que nos está señalando con el dedo. ¿Hacia dónde? Hacia el presbítero que está en la otra parte. Él está marcándonos una dirección, porque hay que saber también por qué el artista, Velázquez, el Greco, arracimó varias cabezas de caballeros sobre la figura del conde. ¿Qué significación profunda tiene el dinamismo de la parte superior del cuadro respecto al estatismo de las figuras de la parte inferior? Los caballeros apenas se mueven. Están trasladando el cadáver del conde, sí, pero parece que no se mueve. En cambio, en la parte superior todo es movimiento. Es el movimiento. Parece que están como llevadas por un viento, y es cierto, es el viento del espíritu. Es el viento del espíritu. El espíritu es neuma. Neuma significa en griego también viento, movimiento. Solo esta visión atenta de cada pormenor nos indicará por dónde hemos de comenzar la contemplación del cuadro y qué tipo de singular de unión se crea entre el mundo aparentemente inmóvil de los creyentes que ocupan la parte inferior y la vivaz interrelación de los seres celestes. Allí todo está en vinculación. Este tipo de contemplación ha de ser en todo momento silenciosa, por tanto relacional. Por tanto,
abierta a la vida trascendente, que es la esperanza de todo cristiano. Un cuadro como este hay que aprender a verlo, todos los cuadros, tenemos que aprender a verlos. Tal atención silenciosa debe ir unida con el lenguaje del guía que nos explica la obra, porque las palabras, cuando se refieren a realidades que tienen alma, es decir, unidad interior y expresividad, son de por sí acogedoras. No dispersan la atención, sino la incentivan. El lenguaje actúa como vehículo de la creatividad. Crea ámbitos de acogimiento cuando va inspirado por el silencio. El silencio no es algo negativo, es algo tremendamente positivo. El silencio verdadero no es la falta de palabras, es la atención simultánea a las realidades que confluyen en un momento determinado. Este tipo de silencio va unido con el recogimiento y el sobrecogimiento. Nos recogemos para comprender y captar lo que nos sobrecoge. Por eso, una persona que está oyendo una obra, por ejemplo, musical de gran interés, pide silencio. Pero lo mismo las otras artes. Yo me recojo no para quedarme a solas en la torre de mi egoísmo, sino para dejarme impresionar, es decir, sobrecoger por lo valioso. Leo un pensamiento profundo, por ejemplo, como el que diré al final como frase para meditar, y me mantengo en silencio para ofrecerle un campo de resonancia adecuado, un campo de resonancia, en el que pueda dar de sí ese pensamiento toda su riqueza. No tiene sentido leer algo profundo y ponerse rápidamente a hablar con otras personas o por teléfono, qué sé yo. Esa riqueza me sobrecoge gracias al recogimiento que guardo. Hace unos días leí esta frase de Antonio Machado, el gran poeta. Decía él: la forma más noble de amor es el amor a la verdad. La forma más grande de amor es el amor a la verdad. Me quedé realmente sobrecogido, afectado por algo valioso, que te viene como regalado de arriba. Algún día les pondré en un vídeo lo que pensé entonces. Subo una cumbre y la contemplo en silencio. Me dicen tantas cosas, la cadena de montañas que se extiende ante mi vista, los valles que yacen al fondo, las brumas que enlazan unos riscos con otros, el aire delgado que me azota el rostro. Me dicen tantas cosas que debo acogerlo todo en silencio. Recuerdo la última visita que hice al Monte Righi en Lucerna. Es impresionante la vista, pero cómo hay que verla en silencio. En silencio. Hablar en ese momento no haría sino dispersar la atención, dividirla en una serie de puntos más o menos inconexos. El silencio acoge y aúna, ve en bloque, instaura unidad, capta el sentido global de un acontecimiento múltiple. Lo contrario del recogimiento es la disipación, aquello que el gran Pascal llamaba divertissement en francés. Se disipa y pierde el que se entrega a lo superficial. Se concentra y gana su plena identidad el que entra en relación de encuentro con lo profundo y lo valioso. Esa relación se da en el ámbito creado por un modo de lenguaje que va unido al silencio. El lenguaje es lo más grande que hay, pero lo es cuando va unido con el silencio. Si no, el lenguaje a solas se convierte en mera cháchara, que no tiene mayor importancia.
El lenguaje y el silencio auténticos, aquellos que son el medio en el cual se instauran ámbitos de interrelación personal, son el vehículo por excelencia de la creatividad humana. De ahí que si hace quiebra el lenguaje y el silencio que lo arropa, hace quiebra toda creatividad. Miren, siempre que queremos ver cómo crecemos los seres humanos, cómo crece nuestra personalidad, debemos hablar de la creatividad. Pues bien, la creatividad va unida con el silencio, que a su vez se une con el buen lenguaje. Si queremos fundar sobre bases sólidas la teoría de la acción creativa del hombre, debemos elaborar una ética del lenguaje y del silencio, los dos unidos. A su luz podremos defendernos de la manipulación, que es jugar con el lenguaje y destruirlo, ganar una verdadera libertad interior y ejercitar la capacidad creadora en todos los órdenes. En otros vídeos explicaré otras características del lenguaje y necesariamente tendremos que ir perfeccionando lo que hemos dicho hoy sobre la unión del lenguaje y el silencio. Y ahora queda la frase para meditar. Y hoy tiene que ser la frase que dije al principio de Antonio Machado. La forma más noble de amor es el amor a la verdad. Miren, hoy no se ama la verdad en general. Hoy se tiene recelo ante la verdad, se la ataca incluso. Se habla de la época de la posverdad. Hoy tenemos que volver al amor a la verdad, unida al lenguaje, unida al silencio, unida a la creatividad humana. Decir que uno no ama la verdad, entonces es destruir su propia personalidad. Por eso lo veremos un poco mejor, si Dios quiere, en otros vídeos.